Bueno, voy a pedir a los que estáis aquí controlando el tema, ¿me podéis poner la presentación ahí de fondo? Y así a partir de ese punto yo ya la puedo ir manejando. Muy bien, porque yo tengo aquí mi mando a distancia. Lleva un rayo láser que sirve para señalar la pantalla, pero como aquí no la puedo señalar bien, lo que voy a hacer es que si veo que alguno se queda dormido, le tiro con el rayo. Desde aquí se ve todo, ¿vale? Así que no se me despisten. Bueno, ¿cómo es su vida cristiana? Yo, venía con esta pregunta en mi corazón, pero después de escuchar los testimonios, veo que en esta iglesia, la vida cristiana es interesante. Amén. Es interesante, es emocionante. Así es como tiene que ser la vida cristiana. Sí, me está haciendo honor aquí unas señales. Hemos repartido unos boletines a la entrada de Puertas Abiertas. Si llegó tarde y no tiene el boletín, por favor, levante la mano y para que Nora lo vea y le dé uno. La vida cristiana es interesante, tiene que ser interesante. Si tu vida cristiana está siendo aburrida, algo no estás haciendo bien y algo tienes que cambiar, porque la vida cristiana es un desafío constante. Me ha gustado mucho que estábamos cantando esa canción de No temeré a 10.000 gentes que hagan sitio contra mí. Es una canción para reyes que están siendo perseguidos. Es una canción para profetas. Es una canción para gente que vive la vida cristiana a tope, gente que marca la diferencia. Y muchas veces esto parece que está dentro del marco del liderazgo siempre, ¿no? El vivir una vida cristiana a tope. Pero yo hoy lo que quiero decirles es que todos y cada uno de nosotros, todos, podemos marcar la diferencia. Todos podemos marcar la diferencia. Todos estamos llamados a marcar la diferencia. Lo que Cristo necesita de nosotros es que marquemos la diferencia allá donde estamos. Porque a cada uno de nosotros nos ha puesto como una luz en un lugar determinado. Y cuando una luz no brilla, se me ocurre, por ejemplo, un árbol de Navidad. Cuando montas un árbol de Navidad y hay 2 o 3 luces que no brillan, enseguida se queda una zona oscurecida. Es muy importante que tú brilles. Es muy importante que yo brille. Y bueno, vamos a ver cómo podemos brillar. Yo quiero empezar con una historia, precisamente para que no se me duerman y porque es muy interesante. La historia del fundador de Puertas Abiertas, el hermano Andrés. Puertas Abiertas, para los que no saben nada de este ministerio, es un ministerio que se dedica a servir a la iglesia perseguida y que comenzó hace ya 60 años. Bueno, más de 60 años. Comenzó en 1955. Sin la intención de comenzar un ministerio, porque el llamado que Dios le dio a este señor, al hermano Andrés, el fundador de Puertas Abiertas, en un principio solo era a ser parte de la respuesta para algo que estaba sucediendo en ese momento. Lo que estaba sucediendo en ese momento es que la iglesia, que quedó detrás de lo que llamaron el telón de acero o la cortina de hierro, toda la iglesia, todos los países del bloque comunista que estaban allí dentro, se había prohibido el que ellos tuviesen Biblias. Y sabes, la iglesia puede vivir sin muchas cosas, pero no sin la palabra de Dios. No podemos vivir sin la palabra de Dios. Pero se dio esa situación en la que la iglesia, en ocasiones, hubieron pastores que tuvieron que predicar durante años con una hoja, con algo anotado en un papel que alguien les había dado acerca de la palabra de Dios, y solo con eso tuvieron que crear sus sermones para mantener a la iglesia viva. Este hermano, que era él se define a sí mismo como el más tonto de Holanda, porque es holandés. Dice, yo era el más tonto de Holanda, pero Dios llamó al más tonto de Holanda para hacer este trabajo, ¿no? Él sintió que Dios le estaba llamando a ir allá y consiguió un coche, ese Volkswagen Escarabajo que veis ahí, famosísimo. El Volkswagen Escarabajo es azul clarito, realmente no es gris, pero a lo que voy es a que él asumió un riesgo de su propia seguridad, de su propia vida. Él se podía haber quedado en Holanda perfectamente, viviendo una vida tranquila y estando a la mar de bien. Pero él se dio cuenta de que la iglesia al otro lado del telón de acero iba a morir. Iba a morir poco a poco, estaba muriendo lentamente.
porque no tenía alimento. Los comunistas eran inteligentes, eran el enemigo más temido de aquella época. Todo el mundo temía el comunismo. Y lo que hizo este hombre fue vivir una vida de fe en la propia cara del comunismo, en la propia cara del enemigo, en ese momento. Entonces él llenó ese Volkswagen Escarabajo, muchísimas veces lo hizo, pero la primera vez que lo hizo, lo llenó con material bíblico, con todas las Biblias que él pudo conseguir, en el idioma de ahí. Bueno, las Biblias estaban dentro de las maletas, fuera de las maletas, estaban por dentro del salpicadero, estaban por todas partes, llevaba Biblias. Y él se fue hacia la primera frontera, que ya empezaban los países del bloque comunista. Y lo único que podía hacer cuando veía cómo aquellos hombres estaban revisando los coches que estaban delante del suyo, era pedirle al Señor que algo pasara. Que algo pasara para que no viesen las Biblias, porque como viesen las Biblias. Así que él hizo lo que hoy conocemos como la oración del contrabandista, que decía: Señor, tú que abriste los ojos a los ciegos, ciérrale los ojos a estos, porque como vean lo que llevo yo, madre mía. Y parece una broma, pero es que Dios lo hacía. Cuando ese hombre iba con ese vehículo cargado de Biblias, pasaban 1000 cosas que nadie entendía. Los guardias se despistaban más que nunca jamás, abrían el maletero y no veían lo que había. Muchos años después de él hacer estas cosas, tuvo incluso una crisis de fe, porque incluso todos pasamos por momentos complicados. Y él decía: Señor, quiero que me muestres que realmente esto no ha sido suerte, que realmente estás haciendo algo y eres tú el que está ocultando estas Biblias. Así que decidió, como Gedeón, probar a Dios. Puso unas cuantas Biblias encima del salpicadero, donde más se veían. Y justamente lo hizo en el viaje más peligroso de todos. A un país que lo conocían como ¿cómo se llama? El campo de preparación del comunismo, digamos, el campo experimental del comunismo. Y cuando fue hacia este país y llegó a ese día, que también estaban allí revisándolo todo, y se dio cuenta de que las revisiones eran más largas, era 45 minutos cada coche. Habían coches que les desmontaban los asientos para ver si tenían dobles fondos. Y el hermano Andrés, bueno, yo creo que se planteó, dijo: uy, igual no he escogido el mejor viaje para hacer esta prueba, ¿no? Y sudando la gota gorda, ¿no?, de lo que podía pasar allí. Pero empezó otra vez con esa oración del contrabandista: Señor, tú que abriste los ojos a los ciegos, cierra los ojos de los que ven y haz el milagro para que mis hermanos puedan recibir aquello que necesitan. Y dice que cuando por fin le tocó a él y tenían ya que revisar su coche, él, como siempre ya estaba acostumbrado a aquello, pues para el policía, el guardia que estaba allí, le dice que baje la ventanilla. Él baja la ventanilla y trata de abrir la puerta para salir del coche. Pero en el momento en que él intenta abrir la puerta, ve que no se abre y se da cuenta de que el guardia estaba con la rodilla apoyada en la puerta del coche, de tal manera que él no podía salir de allí. Le pidió el pasaporte, le dio el pasaporte, movió allí, estuvo ahí garubeando varias cosas y luego al final le dijo algo en ruso. Y él pasó un poquito más adelante, pero no sabía si había pasado o no había pasado. Se detuvo, miró por el espejo retrovisor y entonces vio que este hombre ya le daba paso al siguiente coche, por lo que entendió que efectivamente pues el Señor le había permitido pasar. Bueno. ¿Saben lo que hizo después de eso? Se compró una caravana. Porque puestos a cerrar los ojos, ¿no?, pues vamos a hacer mejores viajes, ¿no? Y la verdad es que es una bendición como muchas personas, tenemos un montón de ejemplos bíblicos, pero como tantas personas han visto auténticos milagros y han visto cómo Dios se ha movido en medio de las aflicciones y en medio de situaciones complicadas. Y la verdad es que Cristo es muy responsable. Si Él te envía, Él te va a cubrir en todo lo que haga falta. Hay un pasaje que está en Hebreos 11, del 23 en adelante. Si lo quieren leer conmigo, habla precisamente de esto, de la aventura de la fe. Hebreos 11, 23. Cuando lo tenga, diga amén. Todavía escucho Biblias, así que voy a esperar un poco.
Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo, como por la tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después que rodearon 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad y se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron sus hijos mediante la resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Este pasaje nos viene a decir que la vida de fe es apasionante. La vida de fe, la vida cristiana, el día a día cristiano, no es venir a la iglesia, ocupar un asiento y volver a su casa. Realmente lo importante y lo interesante empieza el lunes. Y tienes hasta el sábado. Y el domingo pues celebras, ¿no? Pero lo interesante empieza entonces. Y también nos habla un poco de las aflicciones que vienen por medio de todas estas cosas. Yo no sé cuántos de los que estáis aquí tenéis problemas por causa de vuestra fe. ¿Alguien tiene problemas ahora mismo? ¿Está siendo perseguido alguien? No mucho, ¿verdad? Bueno, pero a veces sucede y no podemos sorprendernos cuando esto sucede. Primera de Pedro 4, 12 al 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, porque no es extraño que cuando tú decides que vas a decirle que sí a Dios, empieces a tener problemas que antes no tenías. Hacer una asociación con Cristo, con el nombre de Cristo, es algo peligroso, es algo que te va a convertir en un blanco para el enemigo. Por eso digo que si tu vida no es lo suficientemente interesante, algo tienes que cambiar. Porque no podemos vivir evadiendo las aflicciones, ni podemos vivir evadiendo las situaciones de peligro y las situaciones de riesgo. ¿Sabes por qué? Porque precisamente es en medio de esas situaciones de peligro y de riesgo donde experimentamos a Dios. Porque hasta que no llega el momento de la prueba, de la aflicción, no sabemos realmente, conocemos en teoría, pero es luego cuando podemos dar testimonio. Hay un pasaje que me encanta, que no lo vamos a leer entero porque si no sería mucho tiempo, pero yo iré leyendo versículos. Está en Daniel 3, desde el 1 en adelante hasta donde quisiésemos llegar, y es la historia de estos 3 chicos, Sadrach, Mesach y Abednego, que tiene mucho que ver con la iglesia de hoy y tiene mucho que ver con la vida cristiana de hoy en día. Aunque esto está escrito hace muchos cientos de años atrás, pero tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en día. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 62 codos, muy alta, y su anchura de 6 codos, muy ancha, y la levantó en campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Conocéis la historia, ¿verdad? Entonces él hace un decreto
y anuncia a todos los países que están debajo de su reino que todo aquel que está debajo de su gobierno debe de postrarse y adorar a la estatua, debe de rendirle culto a él. Cuando sonaran dice, y el pregonero anunciaba en voz alta: mándese, oh pueblos, naciones, lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente sea echado en un horno de fuego ardiendo. Terrible, ¿verdad? Cada vez que sonaba la bocina, el arpa, la música, todos se tenían que postrar delante de esta estatua. Bueno, paralelamente a esta historia estaba la historia de estos tres chicos. Sadrac, Mesac y Abednego tenían una cosa que los demás no tenían. Ellos eran judíos. Ellos pertenecían al pueblo de Dios. El pueblo de Dios había una diferenciación muy clara entre ellos y los demás, y es que ellos vivían en palacio. Ellos eran unos chicos que Nabucodonosor había escogido para tenerlos a su cuidado y para dedicarlos a cosas importantes. Pero estos tres chicos habían tomado una decisión, y es no olvidarse de quiénes eran, no olvidarse de dónde pertenecían, no olvidarse de quién era su Dios. Nosotros vivimos en este mundo en el que hay un montón de cosas para distraerse, para entretenerse, y a veces nos olvidamos de quiénes somos y de a dónde pertenecemos y de cuál es nuestro llamado y cuál es nuestra razón de ser. Y empezamos a vivir en los centros comerciales los fines de semana, empezamos a vivir en el fútbol, empezamos a vivir en tantas y tantas cosas. No digo que todas estas cosas sean malas, cada uno sabe la medida. Pero muchas veces nos olvidamos y solo nos acordamos que somos cristianos cuando venimos a la iglesia el domingo, y esto no es. Van a surgir cada vez más, lo vamos a ver porque la persecución va en aumento, pero cada vez más van a surgir oportunidades en las que vas a tener que tomar una decisión de no contaminarte, una decisión que te va a poner en boca de todos, que va a hacer que te señalen, que te va a hacer ser impopular. Cuando tú manifiestes que no piensas como los demás piensan, cuando tú manifiestes que no vas a hacer lo que los demás hacen, y todos los demás digan: uy, ya está aquí el rarito, ya está aquí el de la secta, ya está aquí el padre, el cura o la monja. Va a pasar esas cosas. Normalmente lo sensato es vivir evadiendo esas situaciones y pasar como todos los demás. Yo me lo planteo y digo, estos chicos, ¿no? Sadrac, Mesac y Abednego, tampoco hubiera pasado nada si se hubieran postrado. Se hubieran postrado de mentirijillas. O sea, su corazón, Señor, tú sabes que nuestro corazón te pertenece, solo es para que no nos echen al horno de fuego. Y no hubiera pasado nada. Y ahí está la clave, que si somos cristianos tienen que pasar cosas. Podemos vivir toda la vida cristiana sin que pase nada, pero hermanos, ¿de verdad queremos eso? ¿De verdad queremos vivir una vida cristiana sin que pase nada? Tienen que pasar cosas. Tienen que pasar cosas. Díselo al que está a tu lado, dile, tienen que pasar cosas. Algo tiene que pasar. Bueno, entonces llega la hora de que estos chicos tienen que tomar esa decisión. Y ellos le dicen a Nabucodonosor: nosotros no nos vamos a postrar. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y del tamborín, del arpa y el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en un horno de fuego. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? En aquella hora, si no hacéis las cosas, no tenéis un plazo muy largo, en aquella hora seréis echados al horno de fuego. Y ellos dicen: he aquí nuestro Dios, quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Yo me imagino, porque esto lo leemos así del tirón y no nos paramos mucho en los tiempos intermedios. Hubo una hora, ¿no? Más o menos, dicen, la misma hora seréis echados al horno de fuego. Un poquito más quizá porque tenían que calentarlo 7 veces más de lo habitual. Y calentar un horno lleva tiempo. Pero yo me imagino ese proceso de tiempo, el clamor de los chiquillos. Ellos deberían de estar orando, seguro.
¿Verdad? ¿Quién no oraría cuando lo van a echar a un horno de fuego? ¿Y qué pedirías? ¿Qué dirías? Señor, haz un milagro, que no me echen al horno de fuego, que llueva, que pase algo, Dios mío. Le hemos dicho a Nabucodonosor que tú nos podías librar, no nos dejes mal, Señor. Haz algo, no sé, debían de estar nerviosos, asustados. ¿Y qué pasó? Los echó igualmente, los echaron igualmente al horno de fuego. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que oramos cuando estamos en aflicción. Muchas veces queremos que el Señor nos quite el problema y solucione las cosas de la manera que a nosotros creemos que es la correcta. Yo estoy seguro de que ellos voluntariamente no querían entrar al horno de fuego, pero el propósito de Dios estaba dentro del horno de fuego. En el horno de fuego ellos experimentaron algo que ningún hombre en el mundo ha experimentado. Vieron al Hijo del Hombre, vieron a Jesucristo mismo, caminando con ellos en medio de las llamas. Y no solo lo vieron ellos, lo vieron todos los demás. Salieron del horno de fuego y los estuvieron examinando por no sé cuánto tiempo, hasta oliéndolos, a ver si olían a quemado. Dios quiere mostrarse a tu vida, pero no puedes vivir evadiendo las situaciones arriesgadas. No puedes vivir evadiendo el peligro. Incluso si llega el peligro, no tienes que temer. La palabra de Dios nos anima a ser participantes de los padecimientos de Cristo. En ese mismo versículo que leímos antes, en 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Cuando el Señor se revele, el día de la revelación de su gloria, el día de que Cristo venga, el día del reparto de los galardones, el día de los Óscars del cielo, todos vamos a querer nuestra estatuilla, todos vamos a querer el más grande posible, ¿verdad? Por eso cuando tengas una prueba, gózate, porque eso te capacita. La palabra de Dios nos dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. La aflicción y la persecución trae bienaventuranza a la vida cristiana. Tenemos que dar un cambio, tenemos que hacer que empiecen a pasar cosas. ¿Sabes? Cuando las cosas se ponen complicadas, tenemos herramientas que Dios nos ha dado maravillosas. La primera es la oración, pero además la palabra también nos anima a sobrellevar los unos las cargas de los otros. En Gálatas 6:2. Así que yo te voy a pedir que cuando empiecen las aflicciones no seas cabezota, no sufras tú solo como si fueras el llanero solitario. Mira la cantidad de hermanos que tienes a tu alrededor. Mira la cantidad de compañeros de oración que podrías tener. No quiero decir que le cuentes tus problemas a todo el mundo, tú sabes a qué personas puedes ir, pero es muy importante porque esto crea el cuerpo de Cristo, el que aprendamos a llevar los unos las cargas de los otros, hacerlo todo mucho más llevadero. Yo os quiero hablar un poco de... Bueno, esta es la visión del hermano Andrés, que se me olvidó darle un clic antes, pero tiene mucho que ver con lo que acabamos de leer. Lo que ha motivado la vida del hermano Andrés en el Ministerio Puertas Abiertas es que todo aquel que sufra persecución por causa de su fe debería ser recordado y arropado por su familia en Cristo alrededor del mundo. Que todos deberíamos de ayudar a llevar las cargas a aquellos que tienen su espada en la mano y que realmente están luchando, cuando a veces nosotros lo único que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y orar por ellos. Él ha ido hasta donde hiciese falta para ser presencial, para estar con ellos, para hacerles sentir que no estaban solos. Y seguimos haciendo esas cosas. El año pasado tuvimos la bendición de ir a Egipto. Antes de hablaros de Egipto, sí me gustaría daros unas cifras, porque a lo mejor alguno no sabe cómo es de grave la situación de la iglesia perseguida hoy en día. Y yo sé que es aburrido las cifras, pero es importante saberlo. El año pasado habían en la lista mundial de persecución, que refleja los 50 países más peligrosos del mundo para ser cristiano,
Habían 215 millones de cristianos. Yo me hinché de ir a iglesias a hablar sobre esto, sobre los 215 millones, y me parecía una cantidad terrible, pero este año, en solo 12 meses, hemos aumentado a 245 millones, hemos aumentado 30 millones, un país entero. 30 millones los cristianos que sufren persecución entre alta y extrema solo en esos 50 países. Hay más países con persecución, pero solo en esos 50. El año pasado, 3.066 cristianos que nosotros pudiésemos registrar, que Puertas Abiertas tenga conocimiento, fueron asesinados por causa de su fe. Este año fueron 4.305, 1.300 más que el año anterior. La cifra total es que 1 de cada 12 cristianos en el mundo sufren persecución entre alta y extrema. Esto era el año pasado, pero este año es 1 de cada 9. Los que saben de matemáticas pueden hacer una estadística y darse cuenta, ¿no?, de lo que esto representa y de la progresión que esto lleva, porque esto no lleva pinta de detenerse en ningún momento. Esto es lo que está sucediendo hoy en día. Oriente Medio, la Iglesia prácticamente ha sido exterminada en muchos países. En India, para 2021, se pretende acabar con todo el cristianismo. En Europa, el laicismo cada vez se vuelve más radical y menos neutro, digamos, para los cristianos, lo que nos genera un peligro tremendo. En Latinoamérica tenemos 2 países en la lista mundial de persecución, pero en los otros países que están bajo la lupa, si tuviésemos que contar, habrían como 5 países que estarían en situación de poder estar en la lista mundial de persecución. Algo está sucediendo y son tiempos para que la Iglesia esté firme y tenga los ojos abiertos. El año pasado 793 iglesias fueron cerradas o destruidas. Este año han sido 1.847 las iglesias que han sido atacadas, destruidas, cerradas. Son casi 1.000 iglesias más, de un año al año siguiente. Hablando de iglesias perseguidas, de iglesias destruidas, el año pasado estuvimos en Egipto. Pudimos hacer un viaje desde Puertas Abiertas a España con las personas que se quisieron unir, y el objetivo de este viaje era consolar y ser presenciales, porque este ministerio es un ministerio de persona a persona, y estar cerca de la iglesia perseguida y que ellos supiesen que no están solos, porque la iglesia de Egipto es una de las iglesias que más violencia sufren. Todos los años o cada muy poco tiempo hay atentados en iglesias, y lo primero que te llama la atención cuando vas a Egipto es que en todas las iglesias, en la entrada, hay detectores de metales. En todas. En las iglesias más grandes, si esto fuese, por ejemplo, la iglesia KDC, que está en el centro del Cairo, cortan la calle con tanquetas y con francotiradores y todo cada vez que hay culto. Porque al gobierno tampoco le interesa. Esto es una mala prensa para el turismo y hunde la economía del país, que sigan habiendo atentados contra los cristianos. Entonces tratan de protegerlo de alguna manera. Pero cuando uno va así como yo, que sé mucho de todo, ¿sabes? Y vas allí con tu mentalidad occidental y te metes en una de estas iglesias y pasas el detector y pasas la mochila como si fuese el aeropuerto por el detector de metales, cuando estás en el culto sabes lo que estás haciendo. Estás mirando para atrás todo el rato, pensando, ¿y si es hoy? ¿Y si es hoy el día que viene aquí un gracioso de estos y se hace explotar? ¿Por dónde escapo? ¿Dónde están las salidas de emergencia? Es así, pero ¿sabes? Ellos también lo piensan. Me di cuenta de la madurez que tiene la iglesia en Egipto, porque, ¿sabes? Para ellos sí que es más seguro quedarse en casa. Porque llueve, porque hace calor, porque me duele una muela. Cualquier excusa es buena para dejar de congregarse, a veces. Pero, ¿sabes? Esas personas prefieren morir en la iglesia que vivir en sus casas de cualquiera de las otras maneras. Y, ¿sabes? No es cualquier cosa. Cuando hay un atentado de este tipo, eso hace temblar la estructura de toda la iglesia en todo el Cairo, independientemente de en qué iglesia o en qué denominación haya sucedido, porque todos lo sienten como algo propio. Nosotros visitamos esta iglesia,
que es una iglesia copta, la iglesia de San Pedro y San Pablo. Es el atentado más reciente cuando nosotros estuvimos allí. Después de irnos, 2 semanas después, volvió a haber otro atentado. Y además en la misma ruta que nosotros estábamos haciendo. Pero ese concretamente, que había pasado 6 meses antes, había sido un culto dominical por la mañana, pero antes del culto, digamos, principal, había una reunión de mujeres. Y la iglesia estaba prácticamente llena de mujeres, habrían cerca de 200 mujeres allí. Y había un señor que estaba vigilando, el único hombre que había allí, estaba vigilando la puerta. Y de repente entró otro hombre. Claro, el que estaba vigilando le llamó la atención, que en una reunión de mujeres entrara otro hombre. Así que trató de detenerlo, imagino que simplemente para decirle, ¿a dónde vas? Que esto no es el culto todavía, que te estás confundiendo. Resulta que este hombre era un terrorista y llevaba un cinturón de bombas adosado al cuerpo. Cuando él sintió que el otro le tocaba, se asustó, apretó el detonador y saltó por los aires dentro de la iglesia ya, pero en la entrada. Mató 26 personas, el hombre y 25 mujeres. Entre esas mujeres habían por lo menos una niña de 3 años, 2 adolescentes de 15 años, porque luego pudimos ver fotos de toda la gente que había fallecido ese día. Y déjame decirte que las mujeres siempre están en el centro de todo. Cuando muere una mujer, muere una madre, muere una abuela, muere una hija, muere una hermana, muere una tía. Todos, absolutamente todos, habían perdido algo ese día. Todas las personas que vivían, que se congregaban en esa iglesia, tenían que superar un trauma terrible para volver otra vez a congregarse, incluso para volver a adorar a Dios. Yo te invito a que te pongas en sus zapatos y pienses lo que harías tú. Seguro que has escuchado muchas predicaciones acerca de amar a tus enemigos, ¿a que sí? Como yo. Pero a vosotros os digo, los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Al que te hiere una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y al que te quite a tu hija, al que te mate a tu mujer, yo no sé de dónde sacan las fuerzas para seguir adelante, de dónde se sacan las fuerzas para seguir adelante. Sí sé de dónde se sacan las fuerzas. Las fuerzas se sacan de la obediencia a Dios, porque, ¿sabes? En ese momento todos ellos lo que querían es justicia y es venganza. Lo que tu cuerpo clama cuando has perdido un ser querido es que alguien te traiga a la cabeza del que ha hecho eso, es que se te haga justicia. Pero ellos decidieron dejar su justicia a un lado, igual que Jesús hizo, dejar su justicia a un lado. El amor a tus enemigos, y yo me atrevo a decir que el amor en general no es un sentimiento que, es que no tengo amor, es que no lo siento, es una decisión, es obediencia. Dios te pide que los ames, Dios te pide que te esfuerces por el ministerio, que te esfuerces por Él, igual que Él se ha esforzado por ti, que te esfuerces en amar a aquellas personas que no te apetece amar, aquellas personas que incluso te han dañado, para así poder Él obrar, para así poder darse a conocer, porque eso es lo que realmente está cambiando el corazón de los egipcios, el ver cómo la iglesia está respondiendo. ¿Sabes? Después de esto, lo que ellos hicieron pancartas enormes y las pusieron alrededor de la fachada de la iglesia para que todo el mundo pudiera verlas. Y en las pancartas ponía: Dios os ama, os perdonamos. ¿Sabes? Cuando vas por Egipto, los que hayáis estado en Egipto, si alguno ha estado, es una de las ciudades más bulliciosas. Se conduce con el claxon prácticamente. Pero ¿sabes? Cuando la gente pasaba por delante de la iglesia esta, de San Pedro y San Pablo, y veía las pancartas, se quedaban enmudecidos. No podían entender lo que estaba sucediendo. Porque los cristianos, una vez tras otra, no era la primera vez que pasaban cosas como esas, y que los cristianos reaccionaban de la misma manera. Así que la primera televisión de Egipto llamó, la televisión española de allí, la televisión principal, llamó al dirigente de esta iglesia y al pastor de la otra iglesia que os hablé, de la KDC, a un programa de televisión en horario de máxima audiencia. Y durante 2 horas
estos dos pastores pudieron predicarle a todo el Cairo el Evangelio completo, sin interrupciones publicitarias, y explicarles por qué los cristianos, una vez tras otras, decidían amar en vez de odiar. Y sabes, está habiendo un impacto tremendo de personas de trasfondo musulmán que se convierten a Cristo sabiendo que les puede costar la vida. Ellos no vienen engañados, a ellos no se les dice, no, vente a Cristo que se te van a solucionar todos tus problemas. No, porque ellos saben que cuando vengan a Cristo, los problemas es cuando van a empezar. Cuando ellos digan en sus casas que se han convertido en cristianos, cuidadito, porque lo menos que te hacen es echarte. Y algunos incluso han sido asesinados por sus propios familiares. Pero la gente sigue viniendo a Cristo por el testimonio, porque encuentran algo que no se encuentra en ningún otro lugar. De todo lo que me llamó la atención, la verdad es que doy gracias a Dios por la pantalla de alta definición, porque se ve súper bien los agujeros de la metralla en aquella columna. Podía haber fotografiado muchas cosas, pero fotografié la columna porque en la columna yo veía la iglesia. Siempre pensamos en una iglesia sin mancha, la iglesia que Cristo viene a buscar, ¿no? Como una piedra blanca, preciosa. Y cuando yo veía a esa columna que no da para nada la imagen de una piedra blanca, inmaculada ni limpia, pensaba, Cristo no dice nada de heridas. Estoy seguro de que Cristo viene a buscar una iglesia que se parece a Él. Una iglesia que está dispuesta a sufrir y está dispuesta a romperse. Y aún así sigue firme. Así que bueno, nosotros íbamos allí a consolarles a ellos, pero como dice la palabra, ¿no? Con su consolación nos consolábamos nosotros. Viendo cómo viven, a veces se nos ponía la cara un poquito, nos daba vergüenza de cómo vivimos nosotros. Y no todo es morir por Cristo, que sí que es algo muy radical, desde luego, y que Dios quiera, ¿no? Que ninguno tenga que, bueno, no sé, el Señor sabe, ¿no? El día que nos muramos, igual cuando lleguemos allí y veamos los mares de cristal y todo eso, diremos, ¿por qué no me habría muerto antes? No lo sé, o sea, yo entiendo que sí, que el Señor tiene preparado algo mucho mejor. Pero, ¿sabes? El mérito está en el día a día, en el vivir por Cristo. La mayoría de los cristianos que viven en el Cairo viven en lo que llaman la ciudad de la basura. Esto que veis aquí. No sé si podéis ver el círculo del lado derecho de la pantalla. Y se dedican literalmente a separar basura, porque el estatus de cristiano ya te coloca en esa posición prácticamente desde que naces. Te dificulta muchísimo el encontrar un trabajo, te dificulta muchísimo el poder tener un negocio propio, te dificulta muchísimo el poder tener una educación como la que tienen los demás, porque naces con ese estigma. En tu documento de identidad, si naciste de un cristiano, pone que eres cristiano. Y el Estado está deseando ayudarte. Te vuelves al Islam, ellos lo pueden cambiar y todo se arregla. Todas tus oportunidades serán mejores, la vida de tus hijos, tendrás un futuro muchísimo más esperanzador. Sin embargo, lo que yo percibí cuando estuve en la ciudad de la basura es que a ellos les importaba muy poquito todo eso. Ellos estaban muy contentos con estar allí. A pesar de que, como veis, en los bajos tienen todo lleno de basura y ellos viven en la vivienda de arriba y hay todo tipo de basura. Y hay plásticos y hay también comida de la que se degrada y de la que huele. Pero es el primer lugar de todo el Cairo donde empecé a ver caras sonrientes. Sí, era como un ambiente de iglesia. O sea, veías a la gente que se abrazaba, ¿qué tal? Digo, hasta entonces me daba la sensación de que todos los egipcios estaban enfadados. Y de repente entramos allí y fue como personas que toman su cruz y siguen a Cristo y no les importa, no están dispuestos a cambiar nada, aunque tengan que estar recogiendo basura el resto de sus vidas. No van a hacer ningún cambio, porque lo que tienen es una joya. Es esa joya que encuentras en la basura. Es esa perla de gran precio. Ellos han levantado la iglesia más grande de todo Oriente Medio. La iglesia de la Cueva, que muchos habéis oído y habéis visto algún vídeo y ahora vais a ver otro, porque como yo he estado allí quiero poneros los dientes largos y que veáis un poco lo que se siente. Pero lo que no sabíais muchos es que está en medio de la ciudad de la basura y que tienes que atravesar la ciudad de la basura y que la han levantado los habitantes de la ciudad de la basura y la han levantado con su esfuerzo. Porque ellos están deseando llegar a sus casas para tener un lugar donde congregarse. Y en esa cueva
han montado algo increíble. ¿Tenemos el vídeo preparado? Vamos a verlo. Y siempre están ampliando la iglesia. Hay un señor que siempre está esculpiendo por ahí, siempre está metiendo bancos nuevos porque es increíble la cantidad de gente, ¿no?, que vaya a congregarse. Cuando nosotros llegamos, los niños corrían detrás de nosotros. Los niños, las niñas, como íbamos, somos diferentes, ¿no? O sea, se nos ve solo con mirarnos, ¿no? Y les llamaba muchísimo la atención, pero la verdad es que nos daban de su gozo y nos alegramos muchísimo de poder estar allí, poder conocerlos. Lo primero que hice yo cuando llegué a la iglesia de la Cueva fue taparme la nariz. Según bajé de la furgoneta y según entré allí, eso no se ve en el vídeo, pero realmente es terrible el olor que hay en toda la zona, en toda la ciudad. Pero ellos obvian eso, a ellos no les importa. Ellos solo quieren ir y adorar a su Señor. La verdad es que me dejó impresionadísimo. Fuimos a una tienda de souvenirs también, a comprar algunas cosas. Luego cuando ya regresábamos y vi que habían pirámides de alabastro, habían estatuas de alabastro y habían vasos de alabastro de estos también. Y me acuerdo de haber cogido un vaso de estos de alabastro y habérmelo llevado a la nariz y oler. ¿Sabes a qué huele? Un bote de alabastro cerrado. No huele absolutamente a nada. Yo me pregunté ese día cómo estaba mi bote de alabastro, porque muchas veces
he cantado que quiero ser perfume delante de los pies de Cristo. Y sabes la historia, ¿no? Para que el perfume tenga que salir, para que el perfume llegue a derramarse, tiene que romperse el frasco, y eso nos habla de hasta dónde estamos dispuestos a llegar por el Evangelio, a llegar por Cristo. Si queremos que en nuestra vida cristiana pase algo más, tenemos que estar dispuestos a rompernos. Tenemos que estar dispuestos a ponernos en situaciones en las que podamos tener incluso el vituperio ese que habla la palabra, en las que podamos ser señalados. No estoy hablando de buscar la persecución, estoy hablando de buscar la excelencia, de buscar a Cristo, de buscar una vida conforme Él te llama, y sobre todo de decir que sí a Dios. Porque Dios te está llamando a brillar allá donde estés, y tú puedes marcar la diferencia. No podemos ser luces fundidas, no podemos ser una iglesia que no brilla. Tú eres la iglesia allá donde estás, y tú eres la iglesia que los demás ven cuando miran a la iglesia. Todos somos testigos de Cristo y estamos llamados a marcar la diferencia, a sumarnos a la aventura de la fe, a vivir como está viviendo la iglesia en Egipto, por ejemplo, o este señor que veis aquí. Tiene una historia que es una tragicomedia, un poco lo que le pasó a él. India, como no sé si lo comenté, pero bueno, India es uno de los países donde más ha aumentado la persecución. De hecho, en muy poquito tiempo se pretende acabar con todas las minorías religiosas que no sean hindús, en un plazo de 2 años, como mucho. Y el gobierno incluso tiene el poder de hacerlo, y los partidos radicales han llegado al punto de estar con el gobierno, o a estar casi metidos en el gobierno, o incluso metidos en el gobierno, por lo que pueden extorsionar a la gente. Pero este chico era como un poco como el tonto del pueblo, era un chico que nadie lo daba mucho por él. No era muy inteligente, y encima estaba enfermo, y tenía una enfermedad bien seria. Así que él había probado muchas cosas, había ido a muchos sitios a intentar que lo sanasen, tienen un montón de dioses allí, así que había probado con todos los que él había podido, y alguien le dijo, oye, pues ¿por qué no vas a una iglesia de estas evangélicas a ver si te pueden sanar? Así que este chico, ponte aquí, Manuel, para que te hagas una idea de lo que pasó. Tú imagínate que estás aquí predicando cualquier día, ¿no? Y llega este chico, abre la puerta de la iglesia y en pleno culto, mientras el pastor está predicando, se pone aquí y le dice, ore por mí, porque estoy enfermo. Imagínate, como pastor, como pastor, ¿qué haces? ¿No? Paras el culto y oras por él. O bueno, espérate que luego oro por ti. No, él quería que orasen por él en ese momento. Así que el pastor dijo, vale, pues oye, voy a orar por ti. Y el chico fue sanado. Así que bueno, él solo sabía una cosa, y es que Jesús sanaba. Él no había tenido tiempo de experimentar nada más, ni de estudiarse la Biblia, pero sabía que Jesús sanaba. Así que él se fue a su pueblo, y ¿sabes qué empezó a hacer? Oraba por los enfermos. ¿Y sabes qué pasaba? Que se sanaban. Porque Jesús sanaba, y él solo sabía eso, que Jesús sanaba. Así que iba por allí orando por todos, y todos se iban sanando. Y ya lo tenían en el pueblo como si fuese el chamán. Todos les traían a los enfermos para que este chico, que no sabía gran cosa, orase por ellos, porque él sabía que Jesús sana. Así que bueno, llegó un momento que los extremistas se enteraron de lo que estaba sucediendo y le prohibieron sanar a nadie, le prohibieron hacer milagros, le prohibieron cualquier tipo de actividad religiosa. Y como él se negó, lo subieron a un burro, como veis ahí, le raparon la mitad de la cabeza, le colgaron un cordón lleno de zapatos viejos alrededor del cuello, que es como la forma de deshonrarte, ¿no?, públicamente. Lo pasearon por todo el pueblo con la mitad de la cabeza y la mitad de la barba rapada, y luego le dieron una paliza, que lo dejaron pues medio muerto, para disuadirle de seguir haciendo lo que él estaba haciendo. Pasó un tiempo y él se recuperó. Hubo un evento, una capacitación que hizo puertas abiertas para líderes en India, y se llamó a este chico, por la historia que él tenía, para que él empezara a capacitarse. Y era como una especie de un culto de una iglesia, estaban todos los pastores allí y lo animaron a pasar arriba para contarles su historia. Y el chico no les contó su historia, solo se puso delante de ellos y les dijo, yo soy como Jesús. Y los pastores se quedaron así. ¿Cómo es eso, que tú eres como Jesús? ¿Qué quieres decir? Y él dijo, sí, a Jesús lo subieron en un burro. Y a mí también.
Jesús murió por nosotros y yo estoy dispuesto a morir por Cristo. No importa lo que sabes, no importa lo que estás dispuesto, hasta dónde estás dispuesto a llegar por el Evangelio, cómo está tu frasco. Yo pido al Señor que todos tengamos siempre cerca a la iglesia perseguida, porque realmente nos animan y nos desafían. Una persona que no sabe nada, pero anda por ahí haciendo milagros, haciendo sanidades, y no le importa recibir una paliza, porque él está dispuesto, si hace falta, a morir por Cristo. No hacen falta 40 años de estudio bíblico para eso. Hace falta un corazón que quiera servir al Señor y que esté dispuesto. Y eso es lo que Cristo está buscando. Bueno, ¿qué hace Puertas Abiertas? ¿Cómo respondemos a la persecución? Bueno, primero que nada, las Biblias. Como digo, la Iglesia puede vivir sin muchas cosas, pero necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos fundamentar nuestra fe. Y ahí está toda la revelación. Y hoy en día la Biblia sigue prohibida en un montón de países. Dicen que son como 52 los países en los que no pueden haber Biblias. El año pasado pudimos enviar 2.512.470 entre Biblias, Nuevos Testamentos y demás literatura necesaria para la Iglesia en diferentes partes del mundo. Otra área muy importante, estas fotos las trajo el hermano que vino de India este año, y son fotos de la capacitación, de las capacitaciones que se hacen no solo en India, sino en muchos lugares. Es un curso que se llama Firmes en la Tormenta, en la que se enseña, en algunos casos, a los líderes cómo estar firmes cuando vienes a Cristo en una situación en la que todo va a estar en tu contra desde el primer momento. Y aún así que siguen viniendo personas a Cristo, es tremendo. Pero muchas veces esa formación en algunos países se tiene que dar en sitios escondidos, en trastiendas, en lugares donde no te puedes ni imaginar que ahí hay alguien estudiando la palabra de Dios. Y ese tipo de ayuda ha podido llegar a 1.050.560 personas, son las últimas cifras que tengo de un año. La última área tiene que ver con el desarrollo socioeconómico, que es algo... Suena muy complicado, pero es las necesidades inmediatas que tiene un cristiano, que muchas veces te deja la situación de ser cristiano. El no poder acceder, por ejemplo, como publicamos hace poco, ni siquiera al agua potable. Había un poblado en Guinea que decidió, cuando arreció la sequía, decidió que la minoría cristiana no bebiese de los pozos, porque así tenían agua para ellos. Así que los cristianos se tenían que ir a buscar el agua donde pudiesen encontrarla, en los charcos, en los ríos, a un montón de distancia, en otros pueblos, y luego traer esos bidones de agua para poder seguir viviendo, porque el agua es esencial. Así que Puertas Abiertas les hizo una prospección de estas, hizo un pozo carísimo y hondísimo allí dentro, y la sequía se puso más severa, y los dos pozos que habían en la aldea se secaron. Pero el pozo de los cristianos tenía agua más que suficiente para todos. Así que los cristianos, ¿qué decidieron? Pues darle agua incluso a los que les habían negado el agua a ellos mismos. Y eso abrió los ojos de la gente, que estaba muy dirigida por los chamanes y por la gente que decía que los cristianos eran malas personas. Se dieron cuenta de dos cosas. La primera es de que no estaban solos. De que sí, eran un grupo pequeñito de la aldea y tal y cual, pero había venido gente enorme, rubios, con ojos azules de otros países, y les habían hecho un pozo allí, que eso era increíble. Y luego se dieron cuenta del corazón que tenían para su sociedad. Así que bueno, de esta manera conseguimos que la Iglesia llegue hasta lo último de la tierra, con Biblias, con estudios, con capacitación, todo lo necesario para que la Iglesia siga su avance, para que la obra no se detenga. ¿Qué puedes hacer? Bueno, fueron 879.379 las últimas cifras que tengo de gente que se benefició de esa ayuda. ¿Qué puedes hacer? Esto es muy importante. Pues puedes ayudar, por ejemplo, con tu tiempo. Sí, el tiempo incluye la oración. Luego hablaremos un poco más de esto, pero más específicamente, si tú tienes un área laboral en la que eres bueno y algo que piensas que puede servir al ministerio, hay en la página web de Puertas Abiertas hay una sección que se llama Uno con ellos,
te puedes pegar una miradita ahí y hay un montón de áreas de voluntariado. Edición de vídeo, traducción, redacción para documentos, cosas que se pueden hacer a distancia, otras que implican pues que tengas que venir con nosotros y otras que no están puestas, pero que quién sabe. A lo mejor resulta que lo que tú tienes es lo que necesitamos para llevarlo a cabo. Entonces, si quieres saber más de esto, pues es una forma que con tu tiempo puedas servir a la Iglesia perseguida. Muy importante, necesitamos y estamos buscando portavoces, personas que nos ayuden a visitar iglesias, sobre todo en Barcelona. No tenemos a nadie en Barcelona, aparte de mí, que no vivo en Barcelona. Y vengo cada mucho tiempo. Necesitamos gente que una vez al mes nos ayude a visitar una iglesia y a hablar de la iglesia perseguida. Nosotros capacitamos a esas personas, lo tiene evidentemente que autorizar el pastor, todo se tiene que hacer, porque además él es el que nos va a decir si realmente la persona puede hacerlo o no puede hacerlo. Así que, pero si quieres hacer algo, ¿no?, y tienes la disposición de hacerlo y el tiempo de recibir esa pequeña formación, que es de unas pocas horas, ayúdanos. Habla conmigo al final, porque es de lo que más nos interesa ahora mismo conseguir. Y necesitamos compañeros de oración. ¿Cuántos tienen tiempo devocional de oración? Los que no tienen, ya es hora de que empecéis. Y aquí tenéis una buena oportunidad. Ora por la iglesia perseguida. Necesitas saber lo que está sucediendo. Ellos te van a animar a no quedarte en donde estás ahora. Cuando tú leas los testimonios como los que yo te estoy contando, testimonios de fe, de personas que por fe hacen las mismas cosas que hacían, que puedes leer en la palabra de Dios, y las siguen haciendo hoy. Y tú puedes ser como ellos. Así que yo te animo, acércate a la iglesia perseguida. Ten esto cerca de ti, súbete al cochecito, ¿no? Súbete a la aventura de ser uno con ellos y conviértete en un compañero de oración. Toma la responsabilidad. No es un voy a orar por una persona, no. Voy a ser un compañero de oración, porque esa persona está orando y se está esforzando y está en una situación crítica y lo que necesita es no mirar a Occidente y sentirse solo. No podemos vivir en nuestras cosas. Tenemos que sobrellevar los unos las cargas de los otros. Para estar informado, nosotros hacemos este boletín. Como sabéis, es gratuito. Los que ya lo recibís, no es que tengas que pagar nada para recibirlo, pero sí es muy importante que estés informado, porque si no, no vas a durar mucho tiempo orando por la iglesia perseguida. Llegará un momento que no sabrás qué más decir. Así que yo te animo. La hoja de detrás es la hoja de respuesta. La puedes rellenar, puedes indicar qué tipo de información quieres recibir. Se puede recibir por email. Lo más interesante para mí es que lo marques todo, porque tenemos mucho que decir y queremos que lo puedas escuchar. Y la hoja la cortas y me la llevas a la mesita que hemos puesto ahí al final. Me la das a mí, o está también Nora Mercado, los que la conocéis, se la podéis dar a ella luego. Por la parte de detrás de la hoja tienes información. Si quieres ayudar económicamente, hay información de cómo puedes hacerlo. No es un requisito para recibir el boletín, pero si tú quieres ayudar, ahí tienes la información y también, como ves, ya sabes en qué se emplea y lo que estamos haciendo con esa ayuda. Así que a lo mejor no eres una persona de oración, pero en ese área sí puedes bendecir. Como sea, espero que te lo tomes como un desafío, todo lo que se ha compartido hoy. Simplemente quiero deciros muchas gracias, no voy a añadir nada más por haberme escuchado y hasta que el pastor Emanuel me apague las luces, yo me quedaré en la mesita para cualquier duda y para recibir aquello que tengáis que darme y lo que sea, ¿vale? Muchas gracias.